Los ismaelitas son una de las figuras más intrigantes y complejas en la historia bíblica. Descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, estos pueblos han dejado una huella indeleble en la historia del Medio Oriente. Para entender quiénes eran, es esencial remontarnos a los orígenes de Ismael y explorar las circunstancias de su nacimiento y vida. Pero ¿sabes por qué fueron considerados los más terribles de toda la Biblia? ¿Y cuál es la relación de Ismael con toda esta perversidad que provocaron estas personas? La historia de Ismael comienza con Abraham, un patriarca respetado en las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Abraham, siguiendo la voluntad de Dios, dejó su tierra natal y se estableció en Canaán. A pesar de su edad avanzada, Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Génesis 17:4. Esta promesa se cumplió a través de Ismael y posteriormente de Isaac. Pero entonces, ¿por qué Ismael fue responsable de construir una nación desde cero? Pero antes de continuar, comparte este video con tus seres queridos, no en WhatsApp, Facebook o redes sociales. Estoy segura que las palabras harán una diferencia en sus vidas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esa manera, sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. Agar, la madre de Ismael, era una esclava egipcia que sirvió a Sarai, la esposa de Abraham. Debido a la imposibilidad de Sarai para concebir, ella ofreció a Agar a Abraham para que pudiera tener un hijo. Así nació Ismael, convirtiéndose en el primer hijo de Abraham y una figura central en la narrativa bíblica. Génesis 16:1-4. Desde su nacimiento, Ismael fue visto como una figura destinada a la grandeza. Dios le prometió a Agar que su hijo se convertiría en el progenitor de una gran nación. Génesis 16:10-12. Esta promesa divina se convirtió en la piedra angular de la identidad de los ismaelitas, marcando el inicio de su legado histórico y cultural. La relación entre Abraham y Agar es crucial para entender los orígenes de los ismaelitas. Abraham, deseando cumplir la promesa divina de tener descendencia, aceptó la propuesta de Sarai de tener un hijo con Agar. Este evento marcó el comienzo de una serie de acontecimientos que definirían el destino de los ismaelitas. Agar, al quedar embarazada, comenzó a ver cambios en su estatus dentro del hogar de Abraham. Su relación con Sarai se tensó, llevándola a huir al desierto. En su huida, un ángel del Señor se le apareció y le ordenó regresar, prometiéndole que su descendencia sería innumerable. Génesis 16:9-10. El retorno de Agar y el nacimiento de Ismael trajeron nuevas dinámicas a la familia de Abraham. Ismael creció en un entorno donde las promesas de Dios a su padre eran una constante. Sin embargo, la llegada de Isaac, el hijo de Sarai, complicó aún más la situación, llevando eventualmente a la expulsión de Agar e Ismael. Génesis 21:10. Este episodio no solo muestra la complejidad de las relaciones humanas, sino también la intervención divina en la vida de Ismael. A pesar de ser expulsados, Agar e Ismael fueron guiados y protegidos por Dios, quien renovó su promesa de que Ismael sería padre de una gran nación. Génesis 21:18. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años, un evento significativo que cambió el curso de su vida. El nacimiento de Ismael fue visto como una señal de la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham, aunque también introdujo tensiones en la familia. El nacimiento de Ismael trajo alegría a Abraham, pero también causó celos y resentimientos en Sarai. Esta tensión se reflejó en el trato que Agar recibió, llevando eventualmente a su huida al desierto.
Sin embargo, el ángel del Señor aseguró a Agar que su hijo tendría un futuro prometedor. Génesis 16, 11-12. La infancia de Ismael estuvo marcada por la incertidumbre y la rivalidad. A medida que crecía, las promesas hechas a su padre comenzaban a manifestarse. Sin embargo, la llegada de Isaac intensificó los conflictos familiares, llevando a la decisión de expulsar a Agar e Ismael. Génesis 21, 9-10. A pesar de los desafíos, Ismael fue criado bajo la guía de su madre y con la protección de Dios. Su vida temprana en el desierto de Parán fue formativa, enseñándole habilidades esenciales para sobrevivir en un entorno hostil. Esta resiliencia se convirtió en una característica definitoria de los ismaelitas. Desde el principio, la vida de Ismael estuvo ligada a una promesa divina que garantizaba su grandeza. Esta promesa fue un faro de esperanza para Agar y un recordatorio constante del plan de Dios para su hijo. A lo largo de su vida, Ismael se aferró a esta promesa, viendo cómo se cumplía en cada paso de su camino. La primera promesa se hizo cuando Agar estaba embarazada y huyendo de Sarai. Un ángel del Señor le aseguró que su descendencia sería numerosa y poderosa. Génesis 16, 10-12. Este encuentro no solo fortaleció a Agar, sino que también marcó el destino de Ismael y sus futuros descendientes. Tras su expulsión, Dios renovó la promesa a Agar en el desierto. Mientras ella lloraba por la aparente desesperanza de su situación, Dios abrió sus ojos a un pozo de agua, asegurándole que Ismael prosperaría y se convertiría en una gran nación. Génesis 21, 17-19. Este milagro subrayó la fidelidad de Dios y su cuidado constante por Ismael. La promesa divina también influyó en la percepción que Ismael tenía de sí mismo. Creció sabiendo que tenía un propósito especial, lo que moldeó su carácter y liderazgo. Esta convicción le permitió enfrentar los desafíos del desierto y guiar a sus descendientes con determinación y esperanza. Uno de los momentos más dramáticos en la vida de Ismael fue su expulsión junto a su madre Agar. Este evento, aunque doloroso, fue un punto crucial que definió su futuro y el de sus descendientes. La decisión de Abraham de enviar a Agar e Ismael al desierto fue impulsada por las tensiones familiares y el mandato de Dios. El conflicto entre Ismael e Isaac, exacerbado por la protección que Sarai ofrecía a su hijo, llevó a la difícil decisión de Abraham. Guiado por Dios, Abraham proporcionó a Agar pan y agua y los envió al desierto, confiando en la promesa divina de que Ismael prosperaría. Génesis 21:14. En el desierto, Agar e Ismael enfrentaron una situación desesperada. Sin agua y al borde de la muerte, Agar clamó a Dios, quien respondió enviando un ángel para renovar la promesa de protección y prosperidad para Ismael. Génesis 21, 16, 19. Este evento destacó la intervención divina en los momentos de mayor necesidad. La expulsión forzó a Ismael a adaptarse rápidamente a las duras condiciones del desierto. Esta experiencia forjó su carácter y lo preparó para liderar a sus descendientes. Aprendió a depender de Dios y a utilizar los recursos naturales para sobrevivir, habilidades que serían transmitidas a las futuras generaciones de ismaelitas. Después de ser expulsados, Agar e Ismael se establecieron en el desierto de Parán, una región inhóspita y árida. Este entorno desafiante moldeó la vida y el carácter de Ismael, enseñándole la resiliencia y las habilidades necesarias para sobrevivir. En Parán, Ismael aprendió a cazar y a vivir de la tierra, habilidades esenciales para la vida nómada. El desierto de Parán no solo representaba un desafío físico, sino también una prueba espiritual. Para Agar, la presencia constante de Dios y sus promesas eran una fuente de fortaleza. La vida en el desierto también acercó a Ismael a Dios,
permitiéndole ver de primera mano la provisión divina en momentos de necesidad. Génesis 21, 20, 21. A medida que crecía, Ismael se convirtió en un experto arquero, lo que le permitió cazar y proteger a su familia. Esta habilidad se convirtió en una de las características definitorias de los ismaelitas, conocidos por su destreza en el uso del arco. El desierto de Parán, aunque difícil, se convirtió en un hogar para Ismael y su madre, un lugar donde florecieron a pesar de las adversidades. La vida en Parán también estableció el fundamento de la cultura ismaelita. Su adaptación a las duras condiciones del desierto demostró su capacidad para enfrentar y superar obstáculos. Esta resiliencia no solo garantizó su supervivencia, sino que también permitió a Ismael establecer una base sólida para las futuras generaciones de ismaelitas. La vida de Ismael dio un giro significativo cuando se casó con una mujer egipcia. Este matrimonio no solo consolidó sus lazos con Egipto, sino que también marcó el comienzo de la expansión de su linaje. La esposa de Ismael, aunque no mencionada por nombre en la Biblia, jugó un papel crucial en la formación de las tribus ismaelitas. Génesis 21, 21. El matrimonio con una egipcia reflejó las conexiones culturales y comerciales que Ismael estableció con las naciones circundantes. Egipto, una civilización avanzada y poderosa, influyó significativamente en la vida de Ismael y su descendencia. Esta unión también subrayó la habilidad de Ismael para formar alianzas estratégicas esenciales para la supervivencia y prosperidad de su pueblo. A través de este matrimonio, Ismael tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales se convertiría en el líder de una tribu. Estas tribus se expandieron por la península arábiga, llevando consigo la herencia de su padre. La influencia egipcia en su cultura y tradiciones se reflejó en las costumbres y prácticas que desarrollaron, adaptando conocimientos egipcios a su vida nómada. La unión con Egipto también trajo estabilidad y recursos a Ismael y sus descendientes. Las alianzas matrimoniales y los vínculos culturales facilitaron el intercambio de bienes y conocimientos, enriqueciendo la vida de las tribus ismaelitas. Esta red de conexiones ayudó a consolidar su posición en la región y a fortalecer su identidad colectiva. Ismael tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtió en fundador de una tribu que se dispersó por la península arábiga. Estos hijos son mencionados en Génesis 25, 12, 16, y sus nombres reflejan la diversidad y el alcance de la influencia de Ismael. La descendencia de Ismael cumplió la promesa divina de que su linaje se convertiría en una gran nación. Cada uno de los hijos de Ismael fundó una tribu que llevó su nombre y se estableció en diferentes partes del desierto. Estas tribus incluyen a Nebayot, Kedar, Adbeel, Mipsam y otros. La expansión de estas tribus por la región subraya la habilidad de Ismael para establecer una base sólida para sus descendientes. Las tribus ismaelitas eran conocidas por su vida nómada y su capacidad para adaptarse a las condiciones del desierto. Cada tribu mantenía su identidad y tradiciones, pero también compartían una herencia común que se remontaba a Ismael. Esta diversidad dentro de la unidad permitió a los ismaelitas prosperar en un entorno tan desafiante. Los hijos de Ismael no solo continuaron su legado, sino que también ampliaron su influencia. Sus descendientes participaron en las rutas comerciales que conectaban el Medio Oriente con otras regiones, llevando consigo productos valiosos y conocimientos. La presencia de las tribus ismaelitas en estas rutas comerciales subraya su importancia en la economía y cultura de la época. La fundación de las 12 tribus ismaelitas marcó un hito importante en la historia de Ismael y sus descendientes. Cada tribu, liderada por uno de los hijos de Ismael,
jugó un papel crucial en la expansión y consolidación de su legado. Estas tribus se dispersaron por la península arábiga, adaptándose a las condiciones del desierto y desarrollando una cultura rica y resistente. La dispersión de las tribus ismaelitas no fue solo una expansión territorial, sino también una diversificación cultural. Cada tribu adoptó y adaptó prácticas y tradiciones locales, integrándolas con su herencia ismaelita. Esta mezcla cultural fortaleció su identidad colectiva y les permitió prosperar en diferentes entornos. Las tribus ismaelitas eran conocidas por su habilidad para la supervivencia y su destreza en el comercio. Participaban activamente en las rutas comerciales, transportando bienes valiosos como especias, incienso y mirra. Estas actividades comerciales no solo enriquecieron a las tribus, sino que también fomentaron el intercambio cultural y la difusión de ideas a lo largo del Medio Oriente. La organización tribal también permitió a los ismaelitas mantener una estructura social cohesiva. Cada tribu tenía su propio liderazgo, pero todas compartían una herencia común que se remontaba a Ismael. Esta unidad en la diversidad les permitió enfrentar desafíos externos y mantener su identidad a lo largo de los siglos. La vida en el desierto de Parán exigía una adaptación constante y una cultura de resiliencia. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, desarrollaron una serie de habilidades y prácticas que les permitieron sobrevivir y prosperar en uno de los entornos más desafiantes del mundo. Esta adaptación fue clave para su éxito y supervivencia a largo plazo. La adaptación al desierto incluyó el desarrollo de técnicas de caza y recolección, así como el manejo de recursos escasos. Los ismaelitas se convirtieron en expertos en el uso del arco y la flecha, habilidades que les permitieron cazar y defenderse. La vida nómada también les enseñó a moverse con las estaciones y a encontrar agua y alimentos en lugares inesperados. La resiliencia cultural de los ismaelitas se manifestó en su capacidad para mantener sus tradiciones y prácticas a lo largo del tiempo. A pesar de las duras condiciones, continuaron celebrando sus rituales y transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. Esta continuidad cultural fortaleció su identidad y les dio un sentido de propósito y pertenencia. Además de su destreza en la supervivencia, los ismaelitas también destacaron en el comercio. Utilizaron su conocimiento del desierto y sus habilidades nómadas para establecer rutas comerciales que conectaban el Medio Oriente con otras regiones. Este comercio no solo les proporcionó riqueza, sino que también les permitió influir en las culturas vecinas y expandir su legado. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, son conocidos por su estilo de vida nómada, una característica que definió su cultura y sus relaciones con otras tribus. Viajando por el desierto árabe, estos nómadas desarrollaron una habilidad excepcional para adaptarse a su entorno y aprovechar al máximo los recursos disponibles. La vida nómada exigía una movilidad constante en busca de pastos para sus rebaños y fuentes de agua. Este estilo de vida moldeó su carácter, haciéndolos resilientes y autosuficientes. Los ismaelitas aprendieron a leer los signos de la naturaleza para encontrar agua y pastos, habilidades esenciales para su supervivencia. Las tribus ismaelitas vivían en tiendas de campaña, lo que facilitaba su movilidad. Estas tiendas eran construidas con materiales disponibles en su entorno, como pieles de animales y tejidos. La vida en tiendas fomentaba una estrecha comunidad, donde las decisiones eran tomadas colectivamente y los recursos eran compartidos equitativamente. Además de su movilidad, los ismaelitas también eran conocidos por su hospitalidad. A pesar de las duras condiciones del desierto, siempre estaban dispuestos a ofrecer refugio y comida a los viajeros.
Esta hospitalidad no solo era una necesidad práctica, sino también una parte integral de su identidad cultural, fortaleciendo los lazos sociales y creando redes de apoyo entre las tribus. La supervivencia en el desierto del Parán requería una combinación de conocimiento, habilidad y resistencia. Los ismaelitas, enfrentados a condiciones extremadamente duras, desarrollaron estrategias que les permitieron no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno tan desafiante. Uno de los mayores desafíos era la escasez de agua. Los ismaelitas aprendieron a localizar y conservar este recurso vital, utilizando técnicas como la recogida de rocío y la excavación de pozos. La gestión del agua se convirtió en una cuestión de vida o muerte, y su conocimiento del desierto les permitió encontrar fuentes en lugares inesperados. La alimentación también era un desafío constante. Los ismaelitas dependían de la caza y la recolección de plantas comestibles, así como del pastoreo de sus rebaños. Su dieta incluía carne, leche y productos derivados, así como frutas y raíces que encontraban en el desierto. Esta dieta diversificada les proporcionaba los nutrientes necesarios para mantener su salud en un entorno tan implacable. La protección contra los elementos también era crucial. Los ismaelitas construían sus tiendas de manera que ofrecieran refugio contra el calor del día y el frío de la noche. Utilizaban ropa adecuada para protegerse del sol y las tormentas de arena. Su capacidad para adaptarse a las variaciones extremas del clima del desierto fue una de las claves de su supervivencia. Los ismaelitas no solo eran conocidos por su habilidad para sobrevivir en el desierto, sino también por su destreza en el comercio. Sus caravanas eran una vista común en las antiguas rutas comerciales que conectaban el Medio Oriente con otras regiones, como África, Asia y Europa. El comercio era una actividad vital para los ismaelitas, proporcionando no solo ingresos, sino también oportunidades para el intercambio cultural. Transportaban productos valiosos como especias, incienso, mirra y otros bienes a lo largo de vastas distancias. Estos productos eran muy demandados y les permitían obtener bienes necesarios para su supervivencia y bienestar. Las rutas comerciales que seguían los ismaelitas conectaban importantes centros urbanos y regiones ricas en recursos. A través de estas rutas, introdujeron productos exóticos y nuevas ideas en diferentes culturas. Este intercambio fomentó relaciones diplomáticas y comerciales que beneficiaron a todas las partes involucradas. La habilidad de los ismaelitas como comerciantes también se basaba en su conocimiento del desierto y su capacidad para moverse rápidamente y con seguridad. Desarrollaron redes de contactos y alianzas con otras tribus y pueblos, asegurando el paso seguro de sus caravanas. Esta red de comercio fue fundamental para la economía del Medio Oriente y el mundo antiguo. Uno de los mayores logros de los ismaelitas fue su papel en el comercio de productos valiosos como especias e incienso. Estos bienes eran altamente apreciados en el mundo antiguo por sus usos en la cocina, la medicina y los rituales religiosos, y los ismaelitas jugaron un papel clave en su distribución. Las especias, como la canela y el clavo, eran productos exóticos que no se encontraban fácilmente en todas partes. Los ismaelitas, a través de sus extensas rutas comerciales, pudieron adquirir estas especias en regiones lejanas y llevarlas a los mercados del Medio Oriente. Su conocimiento de las rutas comerciales y su habilidad para negociar les permitieron obtener grandes beneficios de este comercio. El incienso, especialmente la mirra y el olíbano, era otro producto altamente valorado. Utilizado en ceremonias religiosas y como perfume, el incienso era un bien de lujo. Los ismaelitas
controlaban gran parte del comercio de incienso, obteniéndolo de lugares como el sur de Arabia y llevándolo a centros urbanos importantes como Jerusalén y Damasco. El comercio de estos productos no solo enriqueció a los ismaelitas, sino que también les dio una influencia significativa en la región. A través del comercio, pudieron establecer relaciones con otras culturas y pueblos, expandiendo su red de contactos y su influencia política y económica. Este éxito comercial subraya la importancia de los ismaelitas en la economía del mundo antiguo. La vida de los ismaelitas no estaba exenta de conflictos. A menudo se encontraban en disputa con otras tribus y pueblos del desierto, incluidos los descendientes de Isaac, los israelitas. Estos conflictos, aunque a veces violentos, también definieron las relaciones entre los ismaelitas y sus vecinos. Uno de los principales motivos de conflicto era el acceso a los recursos. En un entorno tan hostil como el desierto, el control de pozos de agua y tierras de pastoreo era crucial para la supervivencia. Las disputas por estos recursos a menudo llevaban a enfrentamientos entre los ismaelitas y otras tribus, incluyendo los israelitas, Génesis 21-25. Además de los conflictos por recursos, también había rivalidades históricas y familiares. La tensión entre Ismael e Isaac se trasladó a sus descendientes, creando una rivalidad que perduró a lo largo de los siglos. Estos conflictos se reflejan en varios relatos bíblicos, donde los ismaelitas aparecen como antagonistas en las historias de los patriarcas y los jueces de Israel, Génesis 25-18. A pesar de los conflictos, también hubo momentos de cooperación y alianza. Los ismaelitas, al igual que otras tribus del desierto, entendieron la importancia de la diplomacia y las alianzas estratégicas. A través de matrimonios y acuerdos comerciales, pudieron establecer relaciones pacíficas y mutuamente beneficiosas con otros pueblos. Estas alianzas eran esenciales para mantener la estabilidad y la prosperidad en una región tan volátil. Los ismaelitas tenían relaciones complejas y multifacéticas con otros descendientes de Abraham, como los madianitas y los edomitas. Estas relaciones abarcaban desde alianzas y comercio hasta conflictos y rivalidades, reflejando la dinámica cambiante de la vida en el desierto. Los madianitas, descendientes de Madián, otro hijo de Abraham, eran un grupo con el que los ismaelitas frecuentemente interactuaban. Las relaciones entre ellos eran a veces pacíficas y comerciales, pero otras veces resultaban en conflictos por territorio y recursos. Un ejemplo notable de su interacción se encuentra en el relato bíblico de José, quien fue vendido a comerciantes ismaelitas que llevaban especias a Egipto, Génesis 37-28. Con los edomitas, descendientes de Esaú, la relación también era variada. Los edomitas habitaban la región montañosa al sureste de Canaán, y sus contactos con los ismaelitas incluían comercio y, en ocasiones, conflictos. Las alianzas matrimoniales entre las tribus ayudaron a consolidar relaciones, pero también había tensiones derivadas de disputas territoriales y rivalidades históricas. Estas interacciones con los madianitas y edomitas ayudaron a los ismaelitas a expandir su influencia y fortalecer su posición en la región. A través del comercio y las alianzas, los ismaelitas no solo adquirieron bienes y recursos, sino que también forjaron vínculos que les permitieron navegar el complejo panorama político del Medio Oriente antiguo. Estas relaciones multifacéticas subrayan la habilidad de los ismaelitas para adaptarse y prosperar en un entorno cambiante. Los enfrentamientos entre los ismaelitas y los israelitas fueron una parte significativa de la historia de ambas naciones. Estos conflictos a menudo surgieron de disputas territoriales y rivalidades familiares que se remontaban a las tensiones entre Ismael e Isaac.
La Biblia narra varios episodios de estos enfrentamientos, subrayando la tensión constante entre estos grupos. Uno de los primeros conflictos registrados fue la expulsión de Agar e Ismael, lo que marcó el inicio de una rivalidad que perduró durante siglos. Génesis 21, 9-10. A medida que los descendientes de Ismael e Isaac crecieron en número y poder, sus encuentros se volvieron más frecuentes y a menudo violentos. Estos conflictos reflejaban no solo disputas territoriales, sino también la lucha por recursos escasos en el desierto. En el libro de los Jueces, los ismaelitas son mencionados como adversarios de los israelitas. En Jueces 8:24, Gedeón, un juez de Israel, derrotó a un ejército de madianitas e ismaelitas, destacando la presencia de estos pueblos en los conflictos de la época. Estos enfrentamientos subrayaban la necesidad de los israelitas de defender su territorio contra las incursiones de tribus nómadas como los ismaelitas. A pesar de los conflictos, también hubo momentos de cooperación y tregua entre los ismaelitas y los israelitas. Las alianzas matrimoniales y los acuerdos comerciales ocasionalmente suavizaron las tensiones, permitiendo períodos de paz y colaboración. Estas interacciones complejas muestran que, aunque rivales, los ismaelitas y los israelitas compartían un vínculo común que a veces permitía la coexistencia pacífica. Las alianzas matrimoniales y los acuerdos estratégicos jugaron un papel crucial en la vida de los ismaelitas. A través de estos vínculos, las tribus ismaelitas fortalecieron sus relaciones con otras tribus y pueblos, asegurando su supervivencia y prosperidad en el desierto. Estas alianzas no solo eran políticas y económicas, sino que también reflejaban una comprensión profunda de la interdependencia en un entorno tan desafiante. Los matrimonios entre los ismaelitas y otras tribus del desierto eran comunes y estratégicos. Estas uniones ayudaban a consolidar alianzas y a fortalecer lazos entre diferentes grupos. Un ejemplo bíblico es el matrimonio de Esaú con una hija de Ismael, lo que subraya la importancia de estas alianzas en la consolidación de relaciones familiares y políticas. Génesis 28:9. Los matrimonios, los ismaelitas, también formaban alianzas comerciales con otras tribus. Estas relaciones eran esenciales para el comercio a larga distancia, permitiendo el intercambio de bienes y recursos entre diferentes regiones. Las alianzas comerciales ayudaban a garantizar el paso seguro de caravanas a través del desierto y facilitaban el acceso a mercados distantes. Las alianzas estratégicas no solo aseguraban la supervivencia económica, sino que también fortalecían la cohesión social y cultural entre las tribus. Al unirse a través de matrimonios y acuerdos, los ismaelitas podían formar una red de apoyo que les permitía enfrentar los desafíos del desierto de manera más efectiva. Estas alianzas subrayan la habilidad de los ismaelitas para navegar el complejo paisaje político y social de su tiempo. Los ismaelitas jugaron un papel crucial en la economía del Oriente Medio, especialmente a través de su participación en el comercio. Como comerciantes hábiles, controlaban rutas comerciales vitales que conectaban diferentes partes del mundo antiguo. Su capacidad para negociar y transportar bienes valiosos les permitió convertirse en una fuerza económica significativa en la región. Una de las principales contribuciones económicas de los ismaelitas fue su control sobre el comercio de especias e incienso. Estos productos, altamente valorados por sus usos en la cocina, la medicina y los rituales religiosos, eran transportados por las caravanas ismaelitas a lo largo de vastas distancias. Su dominio sobre este comercio les proporcionó riqueza y poder. Además de las especias e incienso, los ismaelitas comerciaban con otros bienes valiosos como metales, textiles y productos agrícolas.
Su conocimiento de las rutas comerciales y su habilidad para negociar les permitieron establecer conexiones con diversas culturas y expandir su influencia económica. Este comercio no solo beneficiaba a los ismaelitas, sino que también enriquecía a las regiones con las que comerciaban. El impacto económico de los ismaelitas se extendía más allá del comercio. Su habilidad para manejar y conservar recursos en el desierto, así como su destreza en la artesanía y la producción de bienes, también contribuía a su economía. La combinación de comercio, producción y gestión de recursos hizo de los ismaelitas una parte integral de la economía del Oriente Medio, influyendo en el desarrollo y la prosperidad de la región. El legado cultural de los ismaelitas es rico y multifacético, reflejando su historia, sus tradiciones y su impacto en el mundo antiguo. Este legado se manifiesta en diversas áreas, desde la literatura y la religión hasta las prácticas sociales y económicas. Los ismaelitas han dejado una marca duradera en la cultura del Medio Oriente y más allá. Una de las contribuciones más significativas de los ismaelitas es su papel en las narrativas bíblicas y las tradiciones árabes. En la Biblia, los ismaelitas son mencionados en varias ocasiones, subrayando su importancia en la historia de los patriarcas y su influencia en la región. Génesis 16:12. En las tradiciones árabes, Ismael es considerado un ancestro directo de muchas tribus árabes, lo que refuerza su relevancia cultural. Su presencia en la literatura religiosa, los ismaelitas también han dejado un impacto en la tradición oral y la historiografía del Medio Oriente. Las historias y leyendas sobre su habilidad para sobrevivir en el desierto, su destreza como comerciantes y su resiliencia ante las adversidades han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo la herencia cultural de la región. Las prácticas sociales y económicas de los ismaelitas también forman parte de su legado cultural. Su conocimiento del desierto, sus técnicas de supervivencia y sus habilidades comerciales han influido en las prácticas de las tribus nómadas del Medio Oriente. Estas tradiciones no solo celebran su herencia, sino que también proporcionan valiosas lecciones para las comunidades actuales que enfrentan desafíos similares. El legado de los ismaelitas ha tenido un impacto profundo y duradero en la cultura árabe moderna. Muchas tribus árabes contemporáneas consideran a Ismael como su antepasado, lo que fortalece su identidad cultural y su sentido de pertenencia. Esta conexión ancestral juega un papel crucial en la autopercepción y las tradiciones de estas comunidades. La influencia de los ismaelitas se manifiesta en diversos aspectos de la vida árabe moderna, desde las estructuras familiares y las prácticas matrimoniales hasta las tradiciones nómadas y la hospitalidad. La narrativa de Ismael y su capacidad para superar adversidades resuena profundamente en las comunidades árabes que valoran la resiliencia y la adaptabilidad como virtudes esenciales. La contribución de los ismaelitas al comercio y la economía del Medio Oriente ha dejado un legado duradero. Su habilidad para negociar y comerciar bienes valiosos ha sido heredada por las generaciones sucesoras que continúan desempeñando roles importantes en el comercio regional e internacional. Este legado económico subraya la importancia histórica de los ismaelitas en la economía árabe. En la cultura popular, los relatos sobre Ismael y sus descendientes siguen siendo una fuente de inspiración y orgullo. Las historias de sus hazañas, su valentía y su determinación se celebran en la literatura, la poesía y el folclore árabe. Esta rica herencia cultural no solo preserva la memoria de los ismaelitas, sino que también enriquece la identidad cultural de las comunidades árabes modernas.
Las reivindicaciones del linaje árabe que se remontan a Ismael son un elemento crucial de la identidad cultural de muchas tribus árabes contemporáneas. Estas reivindicaciones no solo fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo comunitario, sino que también conectan a estas comunidades con una historia rica y profunda. Muchos árabes modernos se consideran descendientes directos de Ismael y esta conexión ancestral es celebrada en la tradición oral y la literatura. Los genealogistas y eruditos árabes han rastreado las líneas de descendencia que unen a las tribus modernas con su antepasado bíblico, destacando la importancia de esta herencia en la formación de la identidad árabe. Estas reivindicaciones también tienen un impacto significativo en las estructuras sociales y políticas de las tribus árabes. El linaje es un factor importante en la determinación del estatus y la autoridad dentro de las comunidades tribales. Ser considerado un descendiente de Ismael puede conferir prestigio y respeto, reforzando las jerarquías tradicionales y las alianzas tribales. La reivindicación de un linaje común a través de Ismael promueve la cohesión y la solidaridad entre las tribus árabes. Esta conexión ancestral sirve como un vínculo unificador que trasciende las divisiones locales y regionales. En tiempos de conflicto o desafío, la narrativa compartida de descendencia de Ismael puede actuar como una fuente de fortaleza y unidad para las comunidades árabes. Las tradiciones y costumbres nómadas de los ismaelitas han tenido una influencia duradera en las prácticas culturales de las tribus árabes. La vida nómada, caracterizada por el movimiento constante en busca de pastos y agua, ha moldeado profundamente la identidad y la estructura social de estas comunidades. Una de las costumbres más destacadas es la hospitalidad, un valor central en la vida nómada. Los ismaelitas y las tribus que los sucedieron consideran un deber sagrado ofrecer refugio y comida a los viajeros y huéspedes. Esta tradición de hospitalidad es celebrada y se practica ampliamente en el mundo árabe moderno, reflejando la herencia de sus ancestros nómadas. El conocimiento del desierto y las habilidades de supervivencia también forman parte del legado de los ismaelitas. La capacidad para encontrar agua, cazar y recolectar alimentos en un entorno tan hostil ha sido transmitida de generación en generación. Estas habilidades no solo eran esenciales para la supervivencia, sino que también formaban parte de la identidad cultural y la educación de los jóvenes. Las prácticas nómadas también influyeron en la organización social de las tribus árabes. La movilidad constante requería una estructura social flexible y adaptable. Las decisiones se tomaban colectivamente y el liderazgo se basaba en la habilidad y la experiencia. Esta organización social permitió a las tribus nómadas enfrentar los desafíos del desierto de manera efectiva, manteniendo su cohesión y resiliencia. El significado religioso de Ismael en el Islam es profundo y multifacético, consolidando su importancia en la tradición islámica. Según la tradición islámica, Ismael es considerado no solo un profeta, sino también un ancestro directo de Mahoma, el fundador del Islam. Esta conexión refuerza su relevancia espiritual y cultural en el contexto musulmán. El Corán narra la historia de Ismael y su madre Agar, destacando su fe y obediencia a Dios. Ismael es mencionado en varios pasajes como un profeta y un hombre justo que fue favorecido por Dios. Corán 19:54-55. Esta narrativa subraya su papel como un modelo de virtud y devoción, inspirando a los musulmanes a emular su ejemplo. Además, la historia de Ismael y su sacrificio es conmemorada anualmente durante el Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del Islam. Este evento celebra la disposición de Abraham a sacrificar a su hijo Ismael en obediencia a Dios,
y la intervención divina que proporcionó un carnero en su lugar. Corán 37, 102, 107. Esta historia simboliza la fe, el sacrificio y la obediencia, valores centrales en la fe islámica. La conexión de Ismael con la Kaaba en la Meca también es significativa. Según la tradición islámica, Ismael y su padre Abraham reconstruyeron la Kaaba, estableciéndola como un lugar de adoración monoteísta. Corán 2, 125, 127. Esta asociación con uno de los sitios más sagrados del Islam consolida aún más su importancia religiosa y su legado espiritual en la vida de los musulmanes. En la tradición islámica, Ismael es venerado como un profeta y ancestro de Mahoma, lo que lo convierte en una figura central en la narrativa religiosa del Islam. Esta conexión ancestral es fundamental para la identidad religiosa y cultural de los musulmanes, destacando la continuidad de la fe desde Abraham hasta Mahoma. Ismael es reconocido en el Corán como un profeta que recibió revelaciones de Dios y guió a su pueblo en el camino de la rectitud. Corán 19, 54-55. Su vida y sus enseñanzas son vistas como ejemplos de devoción y obediencia a Dios, proporcionando un modelo a seguir para los creyentes. La figura de Ismael refuerza la importancia de la fe y la sumisión a la voluntad divina en el Islam. Además, la genealogía de Mahoma, el profeta del Islam, se remonta a Ismael, lo que establece un vínculo directo entre la fundación del Islam y las promesas divinas hechas a Abraham. Esta conexión genealógica no solo fortalece la legitimidad de Mahoma como profeta, sino que también subraya la continuidad de la misión profética a lo largo de las generaciones. Corán 22, 78. La historia de Ismael también está entrelazada con la historia de la Kaaba en la Meca, uno de los sitios más sagrados del Islam. Según la tradición islámica, Abraham e Ismael fueron los responsables de reconstruir la Kaaba, estableciéndola como un lugar de adoración monoteísta. Esta asociación refuerza el papel de Ismael en la consolidación de la fe monoteísta y su legado perdurable en la práctica religiosa islámica. Corán 2, 125-127. La Kaaba en la Meca es uno de los lugares más sagrados del Islam y su conexión con Ismael es de gran importancia en la tradición islámica. Según el Corán, Abraham e Ismael fueron instruidos por Dios para construir la Kaaba como un lugar de adoración monoteísta. Corán 2, 125-127. Este acto no solo consolidó la Kaaba como un centro espiritual, sino que también estableció a Ismael como una figura central en la historia religiosa islámica. La historia de la construcción de la Kaaba subraya la colaboración entre Abraham e Ismael en la promoción del monoteísmo. Esta edificación se convirtió en un símbolo de la devoción y obediencia a Dios, y la piedra angular de la fe islámica. La Kaaba, situada en el corazón de la Meca, sigue siendo el lugar hacia el cual los musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones diarias. La tradición también cuenta que Ismael y Abraham establecieron las prácticas del Hajj, la peregrinación anual a la Meca, que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida si es posible. Durante el Hajj, los peregrinos participan en rituales que conmemoran los actos de Abraham e Ismael, reforzando su legado y la importancia de sus enseñanzas en la vida de los musulmanes. La conexión de Ismael con la Kaaba y el Hajj subraya su papel en la consolidación de la fe islámica. Su legado perdura no solo en la historia y la literatura, sino también en las prácticas religiosas que millones de musulmanes observan cada año. Esta asociación con uno de los pilares del Islam destaca la relevancia continua de Ismael en la vida espiritual de los musulmanes. La presencia de los ismaelitas en la literatura y la historiografía es testimonio de su impacto duradero en la historia y la cultura del Medio Oriente. Desde los relatos bíblicos hasta las crónicas históricas,
Los ismaelitas han sido objeto de estudio y narrativa, reflejando su importancia en el contexto histórico. En la Biblia, los ismaelitas son mencionados en varias ocasiones, destacando su papel en los eventos históricos de la época. Sus interacciones con los patriarcas, como la venta de José a comerciantes ismaelitas, Génesis 37:28, subrayan su presencia y relevancia en las narrativas bíblicas. Estas menciones no solo los identifican como un grupo significativo, sino que también resaltan su influencia en la historia de Israel. La historiografía árabe e islámica también ha prestado considerable atención a los ismaelitas. Eruditos y genealogistas árabes han rastreado las líneas de descendencia que conectan a las tribus árabes modernas con Ismael, reforzando su importancia en la identidad árabe. Las crónicas históricas detallan sus hazañas, sus habilidades comerciales y su capacidad para adaptarse y prosperar en el desierto. En la literatura, los ismaelitas aparecen en diversas formas, desde leyendas y mitos hasta narrativas históricas. Estas representaciones reflejan la percepción y la memoria colectiva de los ismaelitas, destacando su resiliencia y su contribución a la cultura y la economía del Medio Oriente. La literatura ha ayudado a preservar su legado, proporcionando una fuente rica de información y reflexión sobre su impacto en la historia. Las historias de resiliencia y supervivencia de los ismaelitas son ejemplos poderosos de cómo enfrentar y superar adversidades en un entorno extremadamente desafiante. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, han inspirado a muchas comunidades a lo largo de la historia. Una de las historias más conmovedoras es la de Agar e Ismael en el desierto. Después de ser expulsados de la casa de Abraham, enfrentaron la dura realidad del desierto con pocos recursos. Sin embargo, su fe y la intervención divina les permitieron encontrar un pozo de agua en el momento de mayor necesidad. Génesis 21, 17-19. Esta historia no solo subraya su capacidad de supervivencia, sino también su confianza en la providencia divina. Las tribus ismaelitas desarrollaron una serie de habilidades y estrategias para vivir en el desierto, desde la caza y la recolección hasta la domesticación de animales y la construcción de refugios temporales. Estas habilidades eran esenciales para su supervivencia diaria y se convirtieron en una parte integral de su cultura. La capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y hostil es una característica definitoria de los ismaelitas. Además de su destreza física, los ismaelitas también mostraron una notable resistencia emocional y espiritual. Su capacidad para mantener la cohesión social y cultural, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su fortaleza interna. Las historias de su resiliencia han sido una fuente de inspiración para muchas generaciones, demostrando que es posible prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. La conexión entre el pasado y el presente es fundamental para entender la relevancia continua de los ismaelitas en la historia y la cultura. Esta conexión no solo preserva la memoria de sus logros y desafíos, sino que también proporciona lecciones valiosas para las generaciones actuales. El legado de los ismaelitas, transmitido a través de historias, tradiciones y prácticas culturales, ha influido significativamente en la identidad de las tribus árabes modernas. Estas conexiones ancestrales ayudan a reforzar el sentido de pertenencia y a mantener viva la herencia cultural. La narrativa de Ismael y sus descendientes ofrece un vínculo tangible con el pasado que enriquece la comprensión de la historia y la identidad colectiva. La historia de los ismaelitas también proporciona un marco para entender las dinámicas sociales y económicas del Medio Oriente. Al estudiar su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno desafiante,
se pueden obtener valiosas perspectivas sobre la resiliencia y la innovación. Estas lecciones son aplicables no solo en contextos históricos, sino también en los desafíos contemporáneos que enfrentan las comunidades en la región. La conexión entre pasado y presente subraya la importancia de la continuidad y la transmisión del conocimiento. Las tradiciones y las historias de los ismaelitas no solo celebran su legado, sino que también proporcionan una base para el aprendizaje y la adaptación. Esta transmisión de conocimientos y valores es esencial para el desarrollo sostenible y la cohesión social en el presente y el futuro. El legado de los ismaelitas ofrece numerosas lecciones valiosas para el mundo moderno, especialmente en términos de resiliencia, adaptabilidad y cooperación. Estos valores, fundamentales para la supervivencia en el desierto, siguen siendo relevantes en el contexto contemporáneo y pueden proporcionar orientación para enfrentar los desafíos actuales. La resiliencia de los ismaelitas, demostrada en su capacidad para superar adversidades extremas, es una fuente de inspiración para muchas comunidades. Su habilidad para encontrar soluciones creativas y efectivas en un entorno hostil subraya la importancia de la perseverancia y la innovación. En un mundo que enfrenta crisis climáticas y económicas, estas lecciones son más pertinentes que nunca. La adaptabilidad de los ismaelitas también ofrece un modelo valioso para el mundo moderno. Su capacidad para ajustar sus prácticas y estrategias en respuesta a las cambiantes condiciones del desierto refleja una flexibilidad que es esencial en la era contemporánea. La adaptabilidad no solo permite la supervivencia, sino que también facilita el crecimiento y el desarrollo sostenible. La importancia de la cooperación y las alianzas en la cultura ismaelita subraya la necesidad de trabajar juntos para enfrentar desafíos comunes. Las alianzas estratégicas y la colaboración fueron cruciales para su éxito, y estos principios siguen siendo relevantes hoy en día. En un mundo interconectado, la cooperación internacional y la solidaridad comunitaria son esenciales para abordar problemas globales y promover un desarrollo equitativo. La contribución de los ismaelitas a la historia humana es significativa y multifacética, abarcando áreas como el comercio, la cultura y la economía. Sus logros y su legado han dejado una marca duradera en la narrativa histórica del Medio Oriente y más allá, subrayando su importancia en la evolución de las civilizaciones. En el ámbito del comercio, los ismaelitas jugaron un papel crucial al controlar y operar rutas comerciales vitales que conectaban diferentes partes del mundo antiguo. Su habilidad para negociar y transportar bienes valiosos, como especias e incienso, facilitó el intercambio cultural y económico entre regiones distantes. Este comercio no solo enriqueció a los ismaelitas, sino que también contribuyó al desarrollo de la economía global. Culturalmente, los ismaelitas han influido en la literatura, la tradición oral y las prácticas sociales del Medio Oriente. Sus historias de resiliencia y supervivencia, transmitidas de generación en generación, han inspirado a muchas comunidades. Estas narrativas no solo preservan la memoria de sus logros, sino que también proporcionan lecciones valiosas sobre la adaptación y la innovación en condiciones desafiantes. La influencia de los ismaelitas en la historia humana también se manifiesta en su capacidad para formar alianzas y construir redes de apoyo. Su habilidad para colaborar con otras tribus y pueblos les permitió mantener su autonomía y prosperar en un entorno competitivo. Estas alianzas y su enfoque en la cooperación destacan la importancia de la interdependencia y la solidaridad en el desarrollo humano. La identidad cultural árabe está profundamente entrelazada con el legado de los ismaelitas. La narrativa de Ismael y sus descendientes
ha moldeado la percepción de muchas tribus árabes sobre su historia y su lugar en el mundo. Esta conexión ancestral es una parte integral de la identidad colectiva y continúa influyendo en las prácticas y creencias de las comunidades árabes modernas. Las tradiciones y costumbres de los ismaelitas, como la hospitalidad y la vida nómada, han sido incorporadas y adaptadas por las tribus árabes a lo largo de los siglos. Estas prácticas no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también celebran una herencia cultural rica y diversa. La hospitalidad, en particular, es vista como una virtud sagrada, reflejando los valores transmitidos desde los tiempos de Ismael. La narrativa de Ismael también proporciona un sentido de continuidad y conexión con el pasado. Para muchas tribus árabes, la reivindicación de descendencia de Ismael no es solo una cuestión de orgullo, sino una reafirmación de su identidad y su historia. Esta conexión ancestral ofrece un marco para entender su posición en el presente y su misión para el futuro. La influencia de Ismael en la religión y la cultura islámica refuerza su relevancia en la identidad árabe. La historia de Ismael y su papel en la construcción de la Kaaba, así como su estatus como profeta, son elementos centrales en la narrativa islámica. Esta conexión espiritual añade una dimensión profunda a la identidad cultural árabe, uniendo la herencia histórica con la fe religiosa. El espíritu de los ismaelitas continúa vivo en las comunidades árabes modernas, manifestándose en su resiliencia, adaptabilidad y hospitalidad. La historia de Ismael y sus descendientes no es solo una narración del pasado, sino una fuente de inspiración y un marco para entender los desafíos y oportunidades del presente. La capacidad de los ismaelitas para prosperar en un entorno hostil y su habilidad para formar alianzas estratégicas son lecciones valiosas para cualquier comunidad. Estos principios, transmitidos a través de generaciones, siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo, donde la cooperación y la innovación son esenciales para enfrentar desafíos globales. Además, el legado cultural de los ismaelitas, reflejado en las prácticas sociales y económicas de las tribus árabes, subraya la importancia de la continuidad y la transmisión de conocimientos. Las tradiciones de hospitalidad y comercio, así como las habilidades de supervivencia en el desierto, no solo celebran el pasado, sino que también proporcionan herramientas prácticas para el presente. Finalmente, la conexión ancestral con Ismael fortalece el sentido de identidad y pertenencia en las comunidades árabes. Esta narrativa compartida ofrece un vínculo tangible con la historia y una base para construir un futuro cohesivo y resiliente. El espíritu de los ismaelitas, con su énfasis en la fe, la fortaleza y la cooperación, continúa siendo un faro de guía y esperanza para las generaciones actuales y futuras.